Bhavanam Kevalam Bhavanam. Entonces dijimos, ¿no?, que uno tiene que encarar el conflicto. Este conflicto es la oportunidad de integrar estos yoes relativos. Ahora, el conflicto solamente aparece cuando uno se está moviendo hacia un objetivo definido. El conflicto nunca va a aparecer cuando no hay una meta o un objetivo definido, interno. Es decir, vos nunca te vas a encontrar en conflicto para dejar de insultar, sino hasta que vos te pongas en mente la meta de voy a dejar de insultar. Te voy a dejar de insultar. Y entonces es cuestión de ponerse en la mente, de determinarse, de tomar esta sankalpa, esta determinación, para que aparezcan 1001 razones para insultar. Porque los obstáculos son precisamente las fuerzas que lo ponen a uno, lo establecen a uno en el objetivo. Uno se está moviendo hacia ese objetivo y aparece la fuerza de la resistencia. ¿Y la fuerza de la resistencia qué es? ¿Qué son externos? O sea, ¿yo tengo gente que tengo que insultar entonces? No. En realidad lo que está apareciendo de adentro es decir, quiero dejar de insultar. Ok, pero para dejar de insultar vos tenés que entrar en contacto con tu brutalidad. Tenés que entrar en contacto con tu maldad. Tenés que entrar en contacto con todos estos aspectos internos que vos no podés aceptar, porque aceptarlo ponen, desequilibran. Yo no puedo aceptar que soy un demonio, pero yo quiero vengarme. Yo siento resentimiento. Es tu culpa, ¿sí? Es porque vos, ¿me explico? Entonces uno tiene 1001 razones, pero bueno, ahora si vos querés si vos querés moverte hacia ese aspecto tuyo, si vos querés moverte hacia el ser esencial, que el ser esencial es el yo soy, el yo soy es el aspecto absoluto de nuestra existencia, es uno para todos. Entonces, por naturaleza, por eso Om Mitraye Namaha se dice cuando hacemos el Surya Namaskar, el saludo al sol. Om Mitraye Namaha, yo saludo a aquel que es el amigo de todos. ¿Por qué? Porque el ser esencial es uno para todos y no está en conflicto o en guerra con nadie. El camino de la espiritualidad es el camino de la inclusión radical. Uno se está moviendo hacia allá. Entonces, por naturaleza, el ser esencial, que es el verdadero, es aquel que no experimenta metamorfosis. Los yoes relativos, la personalidad, las emociones, todo eso está constantemente cambiando. Entonces, no es el conocimiento verdadero. El conocimiento psicoemocional y físico no es verdadero. Es una verdad relativa. ¿Por qué relativa? Pues está constantemente cambiando. Si yo me analizo y todo, si yo ahora soy una persona obsesiva compulsiva, perfecto, listo, ¿sí? Ahora es verdad, es una verdad relativa, pero dentro de 5 años, cuando yo haga todo el trabajo interno y todo eso, decir que yo soy una persona obsesiva compulsiva puede no ser verdadero. Entonces el conocimiento ese conocimiento, autoconocimiento relativo no es el verdadero autoconocimiento. Atma Gyanam Vidur Gyanam Gyanyani Yani Tu Tani Gyana Wavnasani Sarasyane Vanabodhanat. El conocimiento del yo soy, del ser esencial, ese es el verdadero conocimiento, porque el ser es aquel que es verdadero, es lo estable en nosotros, no cambia, fijo, no experimenta metamorfosis. Entonces yo me muevo hacia el ser esencial, mi meta es ser benevolente, mi meta es moverme hacia el ser esencial, es la compasión, la benevolencia, el uso benevolente de mis pensamientos, de mis palabras y actuar benevolentemente, no dañar a nadie con el pensamiento, la palabra y la acción. Esa es la acción del espíritu
en la estructura psicosomática. Es el espíritu, el Atman, operando la estructura psicosomática, es benevolente por naturaleza. Por naturaleza es benevolente, por naturaleza manifiesta estas características que acabo de mencionar. Ahora, si yo quiero, ¿sí?, moverme hacia esta parte más real en mí, porque yo no quiero estar en guerra con todos. En lo más profundo nosotros queremos ser amigos de todos. No queremos ningún conflicto, queremos paz, porque la paz nos va a dar felicidad, ¿sí? Entonces, si yo me quiero mover hacia allá, vos vas a ver que te querés mover hacia allá, pero lo primero que encontrás es razones para insultar, razones para pelear, razones para guerrear, razones para... ¿no? Entonces uno tiene que entrar en contacto con su brutalidad, con su maldad, con su diablo. El autoconocimiento relativo es muy importante. El maestro espiritual al autoconocimiento relativo le llamó biopsicología yógica. Baba dijo, y por medio de esta biopsicología yógica que estudia la relación que existe entre nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿sí?, y por medio de esta biopsicología yógica uno va a poder obtener el verdadero conocimiento, que es el conocimiento espiritual. Esto es muy interesante porque cuando hablamos del núcleo, uno no tiene ni idea de quién es. Maestro espiritual dice, vos sos como un ciudadano de Manila, y el maestro espiritual está en Manila, que quiere conocer Hong Kong, quiere conocer Tokio, quiere conocer Rangún, pero que no conoce Manila. Primero conoce Manila, primero conoce tu verdadero yo. ¿Sí? Uno, si quiere conocer todo, no conoce uno mismo, ¿viste? Por eso el maestro espiritual dice, esta biopsicología yógica está ahí precisamente para que vos no te conocés a vos mismo. Entonces lo primero que tenés que hacer es empezar a estudiarte a vos mismo. Vos tenés que saber de qué estás hecho en términos relativos. ¿No? Nisargadatta Maharaj dice, no puedes trascender aquello que no conoces. No puedes trascender aquello que no conoces. Para ir más allá de vos mismo, primero tenés que conocerte a vos mismo. Y en ese sentido, Nisargadatta Maharaj se refería a la estructura psicosomática, a la misma que se refería Shri Shri Anandamurti, el maestro espiritual, con la biopsicología de yoga. La biopsicología yógica lo que hace es estudiar la máquina biológica. ¿Sí? Es por eso que uno no puede moverse hacia la dimensión más profunda de uno mismo, sino antes uno comienza a estudiarse sistemáticamente. Uno tiene que estudiarse en términos relativos porque uno tiene que saber qué es lo que tiene que trascender. Pero uno no tiene idea de qué es lo que tiene que trascender. Ese es el problema. Y uno no puede estudiar a la máquina humana, a la máquina biológica por separado, porque todas las partes están todas conectadas. Es por eso que nosotros en el Tantra Yoga tenemos un sistema para... Nosotros nos concebimos como una totalidad. Entendemos nuestra existencia, la dividimos en kollas. Kollas son capas o estratos que no están separados como cajones, que uno abre un cajón y encuentra las playeras, agarra otro cajón y encuentra las calcetines, y agarra otro cajón y encuentra los pantalones. No, estos cajones, estos kollas son estratos, ¿sí?, de nuestra existencia, que son estratos que sí, definitivamente son independientes el uno del otro, pero no están separados como cajones físicos, sino que tienen fronteras porosas, ¿no? Fronteras porosas. Entonces uno no puede, cuando uno arranca el conocimiento de uno mismo, ¿sí?, el conocimiento de uno mismo es el conocimiento de todas las partes, y al ser todas las partes están interconectadas, uno no puede negligir ningún aspecto de su existencia. No puede negligir el Annamaya Kosha, el cuerpo físico, en ninguno de sus aspectos. Uno tiene que tener conocimiento total. Maestro espiritual Shri Shri Anandamurti dice, vos no podés hacer práctica de meditación si no conoces la posición exacta de cada una de las glándulas y subglándulas de tu cuerpo. Dice, imagínense, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo el maestro espiritual. Y luego tenemos el Kama Maya Kosha, la mente inmediata.
Luego tenemos el Mano Maya Koya, el subconsciente. Mente consciente, mente subconsciente. Ati Manasa Koya, el inconsciente. En el inconsciente tenemos un aspecto, un inconsciente individual y un inconsciente colectivo. Ati Manasa Koya. Luego tenemos el Vijnana Maya Koya. Un Koya es como un intelecto intuitivo. Es como la mente del espíritu. Y tenemos el Hiranyamaya Koya, es este aspecto de nuestra psique que está más conectada con la dimensión, en mayor proximidad o cercanía con la dimensión espiritual de nuestra existencia. Y por último tenemos la dimensión espiritual de nuestra existencia, que está conectada directamente con nuestra mente y con nuestro cuerpo, porque la dimensión espiritual de nuestra existencia es la conciencia, gracias a lo cual yo sé que existo, y por ende yo sé que vos existís. La conciencia es la que me aporta ahora mismo el sentido de presencia. ¿Qué es aquello gracias a lo cual yo sé que yo existo? Es la conciencia. ¿A la conciencia la podés ver? No. ¿La podés oler? No. ¿La podés tocar? No. ¿La podés degustar? No. ¿La podés escuchar? No. A la conciencia, gracias a lo cual vos sabés que existís, no la podés percibir con tus órganos sensoriales físicos, porque la conciencia no es una cosa, es el principio espiritual. Es decir, que el yo existo, la persona, depende de la conciencia. Y la persona solo existe cuando la conciencia se encuentra en estado de vigilia. Porque en estado de ensueño la persona sueña, sí, ¿ok? La persona está ahí soñando, claro. Pero el conocimiento de la propia existencia se reduce en el estado de ensueños. Y cuando la conciencia fluctúa a estado de sueño profundo, no hay más persona. Entonces vos ves que la persona que nosotros consideramos ser todo el tiempo solo aparece cuando la conciencia se encuentra en estado de vigilia. Es como decir que yo soy mi brazo nada más. Fíjate eso, ¿viste? Lo que uno verdaderamente es esa conciencia. Por esa conciencia es supramental. La conciencia es supramental. Bien, entonces yo me quiero mover a la conciencia supramental, que es lo que verdaderamente soy. La persona, yo aparezco solo cuando la conciencia aparece en estado de vigilia. Se encuentra en estado de vigilia. ¿Sí? Pero yo debo ser algo más que un fenómeno. No puede haber fenómeno sin noúmeno. El noúmeno es tu verdadera identidad espiritual. Ah, no, pero eso no me interesa. Yo quiero saber por qué siento dolor. Ahora vamos con eso. Entonces el ser humano tiene que estudiarse a uno mismo. ¿Sí? Uno tiene que estudiarse a uno mismo, y no se trata de estudiarse a uno mismo, se trata de saber, y para estudiarse a uno mismo el ser humano tiene que aprender a observarse a sí mismo. Esta observación de uno mismo se llama Atma Vichara. Atma Vichara. La Vichara, Atma dijimos que es el ser esencial, y Vichara significa Vichar significa, es el juicio racional de la mente, asistido por la viveka, que es el intelecto intuitivo. Es una observación relativa, pero no es el tipo de observación que estamos acostumbrados a hacer cuando nos observamos. Generalmente nos preguntamos ¿por qué? ¿Y por qué siento tal cosa? ¿Y por qué me comporto de la manera en la que me comporto? Esto es todo un tema, la cuestión de la observación de uno mismo espiritual. Porque esto, cuando uno se pregunta el por qué, inmediatamente se proyecta al pasado, ¿viste? Y uno va a buscar causas en el pasado, ¿viste? Entonces vos ahí lo que vas a hacer es reafirmar tu pseudo-identidad.
Entonces esto es un tema muy vasto, pero la cuestión de la observación de uno mismo es un tema delicado, Atma Vichara. Acá uno tiene que ver que es un tema muy delicado, pero vamos a agarrarlo así. Recuerda lo que les hablé en el programa Espiritualidad para Todos anterior, hablamos de la ley de tres. La ley de tres es la dinámica de los gunas, ya lo hablé antes, que son principios macrocósmicos, ¿sí? Son principios macrocósmicos de la dinámica de los gunas en el proceso psicoespiritual, en el proceso del autoconocimiento. Eso fue lo que hablamos la anterior. Entonces, cuando vos tenés que entender eso, tenemos que entender que en el proceso psicoespiritual uno no se está moviendo al pasado. Maestro espiritual dice, vos te tenés que remitir al pasado solo para ver cuánto has mejorado en tu presente. Es decir, que nosotros no vamos a buscar causas de nuestros comportamientos en el pasado. Cuando hacemos la observación de uno mismo, refiere a qué. Primero, la observación de uno mismo, dijimos que para el autoconocimiento se necesita, uno debe volverse objetivo. El sujeto se pone como objeto de investigación. Entonces es necesario volverte objetivo. Entonces, para volverte objetivo, tú tienes que observar lo que sucede en la estructura psicosomática, ¿sí? Y tienes que recordar que tú eres esa conciencia impersonal. Que tú eres esa conciencia impersonal. Que contiene absolutamente todo lo que existe. Es interesantísimo. En el Atma Gyanam, el conocimiento del ser esencial, tú vas tan profundo, penetras en el núcleo de la existencia y experimentas la unicidad de todas las cosas. El aspecto absoluto de la existencia es el camino del yoga, es el camino de la inclusión radical. Todo está contenido en ti, en esencia. Entonces, cuando en el autoconocimiento, en este proceso en el que uno necesita conocerse, necesita descubrir la verdadera identidad espiritual, uno observa, yo me pongo como objeto el sujeto se pone como objeto de investigación, y yo observo la estructura psicosomática desde una tercera posición. Internamente repito el Guru Mantra para aquellos que están iniciados o tienen segunda lección. Y para un sadhaka que no está iniciado, repito Bhavanam Kevanam, todo lo que existe es una expresión de la conciencia suprema, ¿sí? Y tú te pones en la posición de la conciencia absoluta impersonal que atestigua los fenómenos. Todo está siendo atestiguado por ti. Entonces tú atestiguas lo que sucede en la estructura psicosomática. Tú atestiguas. Entonces tú te vuelves objetivo instantáneamente. Pashabadha bhavet jiva, pashamukta bhavet shiva. Cuando la entidad individual se encuentra atada por los condicionamientos, se llama, la conciencia individual atada es Shiva, pero esta conciencia liberada es Shiva, la conciencia universal. ¿Sí? Mana ewa manusyanam karanam bandhamokshayo. La mente es la causa de la atadura o de la liberación de la mente. Entonces vos no pensás. En este viaje interno nos encuentra con conflictos, choques, porque el choque
y la cohesión es lo que expande la mente y te permite a ti moverte hacia adelante. Los obstáculos son las fuerzas que te impulsan hacia el objetivo. Entonces uno no piensa en el obstáculo o en el condicionamiento o dónde se origina, sino que uno se mantiene observando, mantiene la mente focalizada en el principio espiritual. La mente es la causa de la atadura o de la liberación de la mente. Yadrishi bhavana yasya siddhir bhavati tadrishi. La mente asume las características de su objeto de ideación. Donde vos pones el foco en eso la mente se convierte. Si yo pienso todo el tiempo, estoy deprimido, ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy deprimido? No salgo de ahí. Ciertamente, cuando uno encuentra el proceso de moverse hacia el pasado y encontrar el porqué, el significado, la palabra sánscrita para significado es artha. Y Maestro Espiritual dice, cuando uno conoce el significado de algo, cierto alivio temporal experimenta uno. Se apacigua la tensión psíquica y se relajan los nervios que generan tensión cuando están en búsqueda de algo, ¿sí? Pero encontrar el porqué no te va a conducir al alivio de naturaleza permanente. Entonces, cuando uno se observa a uno mismo, ¿sí? Uno se observa desde la visión de la conciencia que está observando constantemente a uno mismo, ¿sí? Tu existencia relativa, Gangadhar, está siempre siendo observado por la conciencia universal. ¿Qué es lo que yo soy en términos relativos? Gangadhar, ¿sí? Pero si yo creo que soy Gangadhar, excluyo por naturaleza a la conciencia universal, que es mi contraparte absoluta. Porque el pequeño yo excluye, separa, escoge, se divide los opuestos. Pero si yo me identifico con la conciencia impersonal, que es el aspecto absoluto de mi existencia, incluyo todo. Incluyo el aspecto relativo, incluyo absolutamente todo, ¿sí? Porque Gangadhar, ¿sí? Está fragmentado, dividido internamente y por ende está en conflicto con el mundo exterior. Pero cuando vos te observás desde tu aspecto absoluto, incluís a Gangadhar, que es tu aspecto relativo, e incluís los aspectos relativos ajenos a Gangadhar con los que Gangadhar está en conflicto también. Hoy fue muy interesante porque ustedes saben que acá en el Jagriti hay ratas que vienen del patio. Ayer cazamos una rata y hoy la fuimos a liberar. Mi hija estaba diciendo, fue muy interesante, ¿no? Porque esto les comento algo que pasó hoy, ¿no? La fuimos a liberar y me decía, papá, ponela ahí, porque me da asco la rata. Es horrible. Me da asco, es horrible. Ok. Y yo le dije, hijita, no está bueno que te expreses con esas palabras negativas todo el tiempo, porque esa expresión negativa genera emociones negativas. Y estábamos en el coche y ella dijo, nos comentó, íbamos Janaki, que es mi esposa, íbamos yo adelante, ella iba atrás y el animalito iba atrás con ella abajo, en una jaulita, la habíamos atrapado.